Bueno, se trata de una producción documental, la que vamos a abordar ahora y que tiene que ver con una lucha comunicacional y una lucha política de trabajadores y trabajadoras. Se está estrenando, está saliendo a la luz el documental De la Resistencia a la Existencia sobre la historia de la etapa autogestiva del diario Tiempo Argentino, que como sabemos quedó en manos de la cooperativa de trabajadores después de lo que fue el vaciamiento y la violencia que sufrieron por parte de los empresarios, de los dueños anteriores. Hoy por hoy, a 7 años de todo eso, la cooperativa sigue generando un medio masivo de comunicación que lucha por ser alternativa a la voz hegemónica. Lo tenemos en línea a Pablo Lecaros, que es director del documental De la Resistencia a la Existencia. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Pablo de este lado, tocayo, en la patria de las moscas por Freeway, por En Tránsito y por las radios de la Red de Medios del Oeste. Buen día. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen día a todos los oyentes y a todos los compañeros y compañeras ahí de la radio. Bien, gracias por atendernos a vos. Contanos del estreno, del lanzamiento del documental, ¿cómo se viene dando? Bueno, se viene dando en una vorágine bastante hermosa. Estamos ahí ya a pocas horas, días. Esto va a ser el día 26 de abril en la Biblioteca Nacional a las 18:30 horas. Así que estamos muy entusiasmados por mostrar esta historia del diario Tiempo Argentino y sus compañeros y compañeras de la cooperativa que cuentan y narran lo que es la historia de Tiempo, como decías, en estos 7 años y también toda la etapa de vaciamiento y todo lo que sufrieron con la violencia cometida por la patota ahí en los inicios del macrismo. Sí, me imagino que como director es muy interesante el proceso de construcción de la narrativa, porque es una historia que no tiene un final, ¿no? Es una historia que se sigue escribiendo. Es una historia que continúa, es una historia que me parece que es un punto de partida, como para poder mostrar estos 7 años y después tiene un recorrido inmenso, me parece el medio que me parece que es la voz de Tiempo Argentino, fue fundamental durante todo el macrismo y fundamental para explicar también el rol del papel que tiene como medio de comunicación popular y nacional. Así que nada, yo la verdad que lo único que digo es que tengo que estar un agradecido y soy un privilegiado en que con la mirada pueda contar esta historia, porque nada, a mí cinematográficamente un punto de partida fuerte fue todo lo que sucedió ahí con el ataque a la patota, la redacción, y ese fue como un disparador bastante fuerte como para decir acá existe una película documental. Entonces ese hecho traumático, ese hecho violento donde se mezclan un montón de sensaciones, los trabajadores siendo violentados, me parece que es un punto de partida del documental y como para empezar a bucear en los álbumes de la memoria de un medio de comunicación. Un medio de comunicación que para mí es tremendamente importante sentir que lo llevan sus propios trabajadores, es algo que no impensado. Así es que me parece que ahí está la historia rica, con un relato coral, está en las voces de sus propios trabajadores y laburantes, trabajadoras y laburantes del medio cooperativo, así que todos esos hilos lo van tejiendo como un gran dominó que va articulándose como para contar la historia. Bien, De la Resistencia a la Existencia, el documental sobre la cooperativa de Tiempo Argentino, sobre los 7 años de Tiempo Argentino. Pablo Lecaros es el director que está hablando con nosotros, director del documental. ¿Qué otros momentos, qué otros mojones podés destacar en la historia de Tiempo Argentino que reflejas en el documental, además del hecho violento aquel? Bueno, me parece que un hecho fundacional también fue que ellos sacaron un boletín, una edición especial el 24 de marzo, después de la recuperación, después de que ya se forma en cooperativa, hacen un punto ahí, sacan un boletín para ser distribuido el 24 de marzo, una fecha histórica, me parece que demuestra desde qué lugar también están ellos parados y cuál es su mirada y cuál es el punto de vista donde generan, donde hacen la comunicación. Entonces, esos hechos, también hay otro hecho tremendamente importante que fue
la conformación de la cooperativa. O sea, hay momentos históricos de la asamblea, de esas votaciones, y que está reflejado. El archivo, la verdad que fue un gran... Nos metimos en un mar, en un océano de 7 años, tratando de reconstruir esta historia, y me parece que queda reflejado ahí. Hay un archivo de lucha y resistencia, sobre todo que se ven los trabajadores ahí, no solamente, como decía, contando esta historia, sino que aparecen en distintas partes del archivo también. Entonces es una locura, porque vamos contando como desde un presente, desde un recuerdo, y vamos generando todo ese archivo del pasado. También quiero destacar algunos puntos que yo nunca había visto cómo se elabora en una redacción, o sea, de un medio de comunicación. Uno no tiene muy consciente de todo lo que se genera, de cómo se mueve, de cómo se genera la noticia, y me parece que también ese lugar de la cooperativa y la redacción ahí adentro también se genera un punto álgido donde cruzan las noticias, donde se mueve. Entonces eso también se va a poder ver. De hecho, nos toca un hecho tremendamente importante en el rodaje, que la redacción estaba cerrando el día en que es el ataque de las vallas ahí en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. O sea que también ese punto, nosotros ese día estábamos rodando y estaba la redacción cerrando esa etapa. Así que se va a ver como un punto bastante importante, y vamos a ver cómo funciona en el caliente la redacción. Bien, muy interesante, sobre todo, Pablo, en este tipo de medios, ¿no? Porque la redacción de un diario privado, comercial, funciona con el jefe bajando la línea o el dueño del diario bajando a decir qué hay que decir de determinada situación, o si la podemos decir, porque hay muchas cosas que pasan en la realidad que no podemos decir en los medios de comunicación formales, porque hay vínculos políticos o económicos ahí que invisibilizan la realidad. Viste que alguien dijo por ahí que la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, y es real eso. Ahora, en este tipo de medios, la noticia se debate ahí horizontalmente, y lo que vamos a leer luego en el diario o en el portal es parte de una construcción súper democrática. Claro, eso me parece que eso se ve en el documental, y esa autogestión que tienen los trabajadores y trabajadoras, me parece que para generar la noticia es un hecho que también es tremendamente importante, porque se puede construir de esa forma, se puede hacer un trabajo colectivo, no solamente que esté el patrón bajándote línea, como decía vos. Me parece que eso ya lo hace un medio distinto, un medio que me parece a mí que está en una comunicación popular y nacional. Entonces, me parece que son una voz tremendamente importante para esas noticias invisibilizadas que siempre los grandes grupos hegemónicos intentan tapar. Bien, uno de los grandes valores del documental es entonces visibilizar esto también, de la resistencia a la existencia. Pablo Lecaros, director del trabajo. Repetí la proyección que se va a dar el jueves. Esto va a ser el día miércoles 26 de abril en la Biblioteca Nacional a las 18:30 horas en la sala Jorge Luis Borges, y después invito a todos los oyentes a poder seguir las redes de Tiempo, su portal web y todas las redes de Instagram, Twitter, que van a empezar a aparecer distintas proyecciones, la gira de la película, como se le llamó, que va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Centro Cultural Homero Mansi, y en un par de lugares más, cooperativas, sindicatos. Va a ser proyectada también en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que, los invito a que puedan seguir las redes y puedan estar atentos de las proyecciones de este documental. Bien, hay un Instagram también que se llama Tiempo Documental, @Tiempo Documental, y ahí hay mucha información y material de la película. Y hacemos fuerza para que venga al oeste también, acá a los barrios donde estamos con nuestras radios. El documental importante que conmemora, que celebra, que apoya y que visibiliza la lucha de Tiempo argentino y la existencia de otro periodismo diferente al que consumimos, que lamentablemente el pueblo argentino consume masivamente como única voz desde los grandes medios comerciales. Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, miércoles a las 6 de la tarde entonces la proyección del documental. Lo ponemos en agenda, lo repetimos hasta ese momento y difundimos lo que venga.
Bueno, te agradezco por la nota y nada, ojalá podamos proyectar la película en el oeste, que siempre es donde está el agite, así que me encanta si la podemos llevar ahí. Totalmente. Tenderemos los puentes que tengamos a mano para que eso suceda. Bueno. Un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Lecaros, director del documental de la resistencia a la existencia, sobre la lucha autogestiva del diario Tiempo Argentino, que cumplió 7 años. Nos hemos saludado acá directamente desde el aire el pasado 19 de abril. 7 años de vida cooperativa. Tiempo Argentino también los visitamos en nuestras vueltas por las redacciones de cada día, durante cada semana, de cada temporada de La Patria de las Moscas, ya desde hace bastante tiempo. De la resistencia a la existencia hablamos con Pablo Lecaros, director del documental.